la disnea es muy agobiante. Y sin embargo, ella no se quejaba. Las úlceras por decúbito son muy dolorosas. Nunca le oí quejarse. Ese espíritu de sufrimiento, por supuesto, que es lo que más me llamó la atención, y sobre todo la obediencia que tenía. Jamás rechazó un medicamento. Hay otras personas que dicen, no, esto no lo tomo porque me sienta mal, aunque no le siente mal, porque no le gusta tomarlo. Bueno, ella nunca. Ella fue obediente, por lo menos, en lo que a mí respecta y lo que yo prescribía. Solo le faltaba decir amén. Uno es de donde nace y de donde pase. Así es que soy nacido en Alcaudete de la Jara y ahora también de la comarca, de la zona de el Monte Abantos, San Lorenzo del Escorial y alrededores. Justo este año he recibido una carta del Colegio de Médicos donde me ofrecen un obsequio por llegar 50 años colegiado en el Colegio de Médicos de Madrid. Yo digo, si quieren que siga, es que me consideran capaz de hacer lo que hago. Y están contentos con mi labor, pues sigo. Y he seguido hasta el día 16 de octubre del 2013, que cumplí 70 años. Y aquí he seguido, en esta zona tan querida para mí como es la zona de San Lorenzo del Escorial, el Escorial y alrededores. Don Pablo Camacho y yo coincidimos, él como capellán y yo como médico, de la primera Academia de Oficiales de Policía Nacional que hubo en España. Y entonces él tenía mucha confianza conmigo y yo con él, por supuesto. Él, el año, creo que fue en el 95, los primeros años en el hospital de El Escorial, pues claro, ingresa pues, en una situación ya muy delicada y yo pues cuando tenía oportunidad pasaba a verlo y uno de los días que estaba de guardia pasé a verle y estaba acompañado de Luz Amparo. Yo entonces, pues prudentemente, me salí. Tiempo después, unos minutos después, cuando ya él estaba solo, pues pasé a verle otra vez y dice, ha venido a verme y le he pedido perdón por el mucho daño que les he hecho y he pedido perdón a las hermanas reparadoras. Digo, pues, ¿cómo me cuentas esto? Pues te lo digo pues para que sepas, don Pablo Camacho no vive, falleció poco después. Pero bueno, son hechos que si él estuviese, certificaría que esto es rigurosamente cierto. Y yo esa escena la viví. La viví en primera persona. Oí comentar a personas conocidas en el pueblo. Una de ellas era Consuelo. Consuelo era la enfermera jefe del hospital. Y entonces ella comentó alguna vez. Comentó de Amparo. Sí, Amparo. Y pues le han dado una paliza, no sé qué, me contó un día. Yo la verdad es que entonces, si la llevaron al hospital, pues yo no la vi, pues yo no estaba en urgencias, yo estaba haciendo mi labor en la planta o en la consulta y me enteré pues porque me lo comentaron, pero nada más. Y después pues algún compañero, el doctor don Ricardo, sé que también, comentándolo un día, también me dijo, ¿tú no sabes este tema? Digo, pues no, la verdad es que he oído algo, pero pues mira, yo un día me han llamado porque tenía un problema, fui a verla, vi los estigmas, entonces cogí mi pañuelo con disimulo y lo impregné de la sangre que brotaba de los estigmas y me lo guardé. Y cuando salí de allí me fui a la farmacia, donde estaba mi hermano Ángel, y miramos al microscopio y era sangre humana. La sangre humana, los hematíes se caracterizan, son células que no tienen núcleo. Es decir, no, cualquier analista sabe lo que es un hematíe y lo que no es un hematíe. Es decir, esas células. Y él se lo oí comentar.
Como yo estaba entonces en la academia de la Policía Nacional, recuerdo que entonces también se comentaba, sí, y donde pasa Amparo huele a rosas. Y recuerdo que un capellán que había, un sacerdote que había, decía, va, eso lo hago yo también. Cojo un perfume, lo echo allí y tal. Digo, bueno, pero las personas que dicen eso no han visto que haya perfumes por allí. En fin, bueno, queda como curiosidad de las cosas que se oían en el pueblo entonces. Como creyente, pues si uno se fija en la historia de la Iglesia, siempre que ha surgido algo, ha sido perseguido. Con ese carisma inspirado por la Iglesia, que en este caso, pues la fundación de Luz Amparo, pues su misión principal es mirar por los ancianos, sobre todo, residencia de ancianos, ver a las personas más desvalidas. De todas formas, lo que es de Dios permanece, sin duda. De momento esta hoguera sigue ardiendo. Me impresionaba pues siempre que lo que ella hacía, siempre me daba las gracias, siempre. Incluso quería hacer algo que yo me resistía. Quería besarme la mano. Oiga, por favor, mire, eso se besa a los sacerdotes, que son las que están purificadas, porque las mías no. Pero déjeme, no, Amparo, no. Y no se lo permitía, y ella lo quería. Y siempre me decía una palabra, que dicen muchas otras religiosas, Dios se lo pague. Voy a leer lo que yo escribí, que si lo leo, como lo he escrito yo, seguramente no se me olvida nada. Si no lo leo, seguramente algún detalle se me va a pasar. Día 16 de agosto, jueves, yo estaba trabajando en el hospital. Recibo una llamada de la Fundación y me informaban de que Luz Amparo había experimentado un empeoramiento de su estado de salud. En las visitas previas, yo ya había dicho a todas las personas, familiares y los que estaban allí presentes, de que el deterioro era progresivo. Porque ella tenía una multipatología y estaba manifestándose en todos los órganos. Se habían incrementado los edemas, tenía aumento de la disnea y las úlceras por decúbito y a nivel sacro. Todo ello ocasionaba dolores, seguramente, porque las úlceras por decúbito son muy dolorosas. Y sin embargo, no se manifestaban en la expresión de su cara, ni en las actitudes físicas o verbales. No se quejaba. Al entrar esa tarde en la habitación me llamó la atención la gran cantidad de personas que estaban en torno y próximas a Luz Amparo. Unas cuidándole, otras rezando, todas ofreciéndole muestras de su respeto y cariño, pero todas con gran entereza. Tanta que sobrecogía a pesar de la situación tan grave. Solo las personas más jóvenes dejaban escapar alguna lágrima. Por supuesto que el deterioro era evidente. Ya estaba hipotensa, taquicárdica, taquipneica, estuporosa, sudorosa y con signos evidentes de hipoperfusión periférica. A pesar de estar en su domicilio, no le faltaban los cuidados de enfermería. Y yo, con mi mejor intención, les manifesté que a pesar de que habían confiado en mí durante los últimos años, tenían la completa libertad para poder llevarle a un centro hospitalario donde se le pudiese proporcionar otros medios terapéuticos. Me manifestaron que tanto los familiares directos, sus hijas y cuidadoras, entre las que estaban las hermanas reparadoras, y el resto de personas pertenecientes a la Fundación, eran plenamente conscientes de la situación y seguían confiando en mi quehacer médico y sabiendo que en ningún otro lugar le darían mejores cuidados, tanto médicos como humanos. Es decir, que ahí tenían hasta un ecocardiógrafo y yo le hice ecocardiogramas y un electrocardiógrafo donde se hacían electrocardiogramas cuando yo lo precisaba. La propia Luz Amparo había manifestado en más de una ocasión
su deseo de que los últimos momentos de su vida terrena fuesen en su casa y los cuidados médicos del que esto suscribe. También yo salí afectado por ver cómo una persona está luchando por mantener ese hilo de vida en los instantes finales en que sus órganos vitales se revelan a dejar de seguir funcionando en las mejores condiciones. Una vez más les hice saber lo que ellos ya sabían, o al menos intuían, y era que el camino a recorrer cada vez era más corto, con la meta cada vez más cercana. 17 de agosto de 2012, viernes. Durante todo el día me informaban cada pocos minutos de la evolución tan progresiva como negativa, con las constantes vitales cada vez en peor situación, tanto que a media tarde comenzó a notar que la frecuencia del pulso cada vez era menor, espaciándose las respiraciones y bajando la saturación de oxígeno. Una vez que estábamos haciendo lo que humana y médicamente se podía hacer, le aconsejé que realizasen un electrocardiograma. En él se comprobó que los latidos cada vez eran más espaciados, a la vez que con una morfología más abigarrada y anormal. Así hasta que apareció el electrocardiograma plano, como signo de que el corazón de Luz Amparo había dejado de latir. Eran evidentes los signos de falta de actividad del resto de sus órganos vitales, con frialdad, ausencia de respiración y de pulso carotídeo, arreflexia total, inicio de livideces, pero sin aparecer rigidez cadavérica en ninguno de sus músculos y o articulaciones. Por ese motivo no fue preciso el cerrarle los párpados ni ambas mandíbulas como suele hacerse una vez que se establece el fallecimiento de una persona. Minutos más tarde me desplacé hasta el domicilio de Luz Amparo para comprobar in situ los hechos que se me referían telefónicamente. Hechos ciertos y que se ajustaban al relato que me habían transmitido por teléfono. Solo quedaba certificar en el oportuno certificado oficial de defunción que llevé a cabo una vez que se personó la funeraria con los impresos correspondientes. Pregunté cuándo y dónde se llevarían a cabo las honras fúnebres. El cadáver iba a ser llevado a la capilla en la finca próxima de La Magdalena y el entierro con los restos mortales tendría lugar el domingo día 19 de agosto por la tarde. Día 19 de agosto de 2012. Como cada domingo, día festivo, la costumbre habitual me llevó a asistir a la Eucaristía dominical al convento de las Madres Carmelitas Descalzas a las 8:30 de la mañana. Acto seguido llamé al teléfono de Amparo Barderas, hija de Luz Amparo, y preguntándole si era posible acercarme a rezar por su eterno descanso a la finca de La Magdalena, a lo que me contestaron afirmativamente. De esta forma fui a rezar ante su féretro, y ya me llamó la atención la ausencia de rigideces cadavéricas. Incluso un rosario que se había depositado sobre las manos cruzadas en el pecho se caía resbalando por la ausencia de rigidez que lo sujetase. Este hecho no pasó desapercibido para el resto de personas que se encontraban presentes. Pensemos en el día 19 de agosto, con altas temperaturas en toda la geografía nacional, pero sobre todo a estas horas del día, al mediodía. De vuelta a casa y cerca de las 12, me llaman preguntándome si he reparado en ese hecho y si estaría dispuesto a confirmarlo una vez más. Así lo hice, acompañado en esta ocasión por mi esposa Rosa, quien fue testigo junto con el resto de personas allí presentes, varias decenas, familiares, sacerdotes, recuerdo la presencia del padre José María, hermanas reparadoras y devotos varios. Para nosotros es un hecho insólito y no habitual.
Por mi edad y mi actividad hospitalaria, me ha correspondido ver muchos cadáveres, pero estas manifestaciones post-mortem no había tenido oportunidad de verificarlas. Estos mismos comentarios han sido igualmente manifestados por los miembros de la compañía funeraria encargada de los actos propios una vez que la persona ha fallecido. Fue vivido por mí en primera persona. Ha sido una persona pues, que ha impactado. Y desde luego, una persona con un nivel cultural como ya tenía, no era ninguna lumbrera intelectual, porque no ha tenido oportunidad de serlo. ¿Cuántos teólogos hay que no se queda con la boca abierta oyéndoles hablar? ¿O cuántos científicos hay que se ponen a hablar ahora del COVID y nos dejan sin aliento? Decir, ¿pero cuántos saben? ¿Cuántos saben? Pues ella, sin saber, sin tener esa formación, supo transmitir algo que ha hecho que surja esta hoguera que sigue ardiendo. Creo que esa vida y esos últimos años, casi sin hálito de vida ya, que se haya mantenido esa pujanza de la obra, pues creo que algo tiene que ver, algo tiene que ver.